A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy. Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. En el mar están los recursos. En nosotros está protegerlos. En el mar está el desarrollo de nuestras regiones. En nosotros está hacerlo inclusivo. En el mar está la base de una economía global. En nosotros está hacerla sostenible. En el mar está la alimentación del planeta. En nosotros está que llegue a más personas. En el mar está el futuro. En nosotros, el compromiso. Conocen nuestros compromisos en consejodelsalmón.cl. Consejo del Salmón. El futuro de la tierra está en el mar. Buenos días, muchas gracias a todos y todas los que están conectados, acompañándonos esta mañana. Mi nombre es Isabel Ramos, soy editora en la sección internacional de DF y los voy a acompañar en el encuentro El futuro de la salmonicultura en Chile, una actividad organizada por el Consejo del Salmón y Diario Financiero, con el objetivo de crear un espacio para compartir conocimientos sobre los desafíos que enfrenta este sector productivo de cara a potenciar su desarrollo sostenible en las próximas décadas. Actualmente, Chile exporta el 27% del salmón que se consume en el mundo, posicionándose como el segundo productor a nivel internacional. Es un sector esencial también para la economía regional de la macrozona sur. Y hoy abordaremos cómo pensar el futuro desarrollo sostenible de la salmonicultura en el país para los próximos 30 o 40 años. Tendremos la ocasión de conocer el estudio Externalidades y Regulación de la Industria del Salmón en Chile y el resto del mundo, desarrollado por los investigadores Raimundo Soto y Hugo Silva de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para abordar esta interesante y contingente discusión, nos acompañan hoy día Joana Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, bienvenida. Gracias, Isabel. Julio Salas, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, gracias por estar con nosotros. Raimundo Soto, doctor en Economía, profesor e investigador de la Católica, bienvenido. Hola Isabel, buenos días. Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Sandra Bravo, directora del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a partir entonces con un saludo de la directora ejecutiva del Consejo del Salmón y del subsecretario de Pesca. Posteriormente se realizará la presentación del estudio Externalidades y Regulación de la Industria del Salmón en Chile y el resto del mundo, y tras esta presentación se iniciará un panel de conversación donde profundizaremos con la exposición. Los invitamos a dejar preguntas y comentarios a través de las redes sociales con el hashtag salmoniculturadf. Los dejo ahora con Joana Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón. Buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Desde el Consejo del Salmón queremos agradecer la participación de todos ustedes en el seminario organizado por el Diario Financiero para dar a conocer el estudio Externalidades y Regulación de la Industria del Salmón en Chile y el resto del mundo, elaborado por los profesores Raimundo Soto y Hugo Silva, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quienes agradecemos por el estudio realizado. La salmonicultura es un sector productivo relativamente joven en Chile, que se ha desarrollado en los últimos 40 años y ha sido uno de los principales motores de progreso y oportunidades en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, desarrollando talentos locales, generando empleos de calidad, mayor conocimiento, tecnología e innovación y un alto encadenamiento productivo, con emprendimientos asociados a esta actividad de proveedores de distintos bienes y servicios, como servicios de transporte y mantenimiento, suministros y abastecimientos, servicios profesionales calificados, centros de formación especializados y múltiples emprendimientos tecnológicos, por nombrar solo algunos. Todo esto ha permitido
a contribuir en crear progreso a las comunidades y mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. En Chile contamos con condiciones naturales privilegiadas, óptimas para el cultivo del salmón en nuestros mares. Y en estos años, las empresas se han ido profesionalizando, creando valor y alta productividad, lo que ha permitido a Chile posicionarse en el mundo como el segundo productor de salmón después de Noruega, con un 27% de la producción mundial. Ante la mayor demanda de alimentos, por el aumento de la población esperada, de más de 2.000 millones de personas a 2050, la tendencia creciente a una alimentación más saludable y la mayor conciencia por cuidar el medio ambiente, estamos convencidos que Chile tiene una oportunidad con la acuicultura sustentable. La oportunidad de ampliar su liderazgo en proveer alimentos al mundo, en este caso alimentos saludables, como el salmón, que presenta ventajas nutricionales reconocidas y además tiene ventajas ambientales en comparación a las demás proteínas animales, como menor huella de carbono, menor uso de agua dulce durante su producción y mayor eficiencia en conversión de alimentos a proteínas. Por supuesto, también tenemos desafíos. Dado que los salmones son seres vivos y debe resguardarse su bienestar, hay desafíos sanitarios relevantes y también desafíos medioambientales de cuidar el entorno y la salud de los océanos, vitales para el natural ciclo de la vida. Como este sector se ha desarrollado en muy poco tiempo y es altamente regulado, las empresas y los reguladores han ido aprendiendo en el camino y evolucionando. Las empresas salmonicultoras están comprometidas en abordar los desafíos responsablemente, con altos estándares, buenas prácticas e incorporando conocimiento científico e innovación para asegurar un crecimiento sostenible. Los principales países competidores en el cultivo del salmón se han propuesto planes estratégicos para multiplicar su producción en el mediano plazo. Así, Noruega tiene un ambicioso plan para quintuplicar su producción al 2050, y Escocia se propuso un crecimiento de 50% entre 2020 y 2030. Frente a las expansiones planteadas por los países competidores, si el nivel de producción de Chile se mantiene sin crecimiento, al año 2050 nuestra participación en el mercado mundial podría caer a menos de un tercio de la participación actual. Chile no debe perder competitividad y quedarse atrás. Debemos seguir siendo un actor global relevante. Estamos en un escenario en el que debemos impulsar el crecimiento económico de largo plazo, que nos permita progresar. Como país, debemos ser capaces de levantar la mirada y tener una estrategia de largo plazo, y pensar en conjunto una hoja de ruta para las actividades productivas y el círculo virtuoso que generan. Para potenciar el crecimiento sostenible de la salmonicultura chilena en las próximas décadas, creemos que es necesario lograr un diálogo constructivo y amplio con todos los actores, que busque desarrollar un marco normativo moderno y una agenda país que, junto con proteger el medio ambiente, permita la innovación y la productividad. Esperamos que el estudio y el webinar sean un insumo que contribuya a avanzar en esa dirección. Hoy tenemos invitados que nos entregarán su visión sobre este informe y cómo consideran que debemos avanzar en esa hoja de ruta. Estará con nosotros el subsecretario de Pesca, a quien agradecemos su presencia, pues nos hizo un espacio en su agenda de regiones para acompañarnos. Luego, el profesor Raimundo Soto, uno de los autores, realizará una presentación del estudio. Y finalmente tendremos un panel de conversación, donde se sumarán la directora del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral, Sandra Bravo, además del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Rafael Berguán. Muchas gracias a los panelistas nuevamente por estar acá y sumar su mirada, que es muy valiosa para nosotros. Esperamos que la conversación que se genere hoy sea un aporte a una discusión más amplia para potenciar el desarrollo de una salmonicultura chilena sostenible y con mirada de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana. Hoy también nos acompaña Julio Salas, tal como tú mencionabas, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, a quien le damos la bienvenida. Él, por motivos de agenda en regiones, deberá retirarse antes y por eso desde ya le estamos agradeciendo su participación hoy día. Bienvenido. Hola, hola a todos y todas. Gracias por la invitación. Quiero partir saludando al Diario Financiero y al Consejo del Salmón por la realización de esta actividad. Como bien se señala, me pilla esta invitación en las afueras de Arica, voy rumbo a Camarones, por lo que efectivamente puede que tengamos algún pequeño problema de conexión o desfase en la voz y tendré que retirarme a poco de iniciado. No obstante, quiero comentarles que agradezco y valoro esta invitación porque tuve oportunidad de conocer hace algunas semanas el primer informe del estudio de los profesores Silva y Soto, y por cierto es que aportan desde su disciplina la economía de información que complementa otras perspectivas y nos permiten tener una mirada general que siempre es útil
para desarrollar la función regulatoria que es la actividad propia de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Como es por todos conocidos, como... Julio, te muteaste sin querer. ¿Podrías, por favor, revisar? Un pequeño... Cosas que pasan en vivo. Muchas gracias. Disculpen. Les decía que, como es por todos conocido, como gobierno estamos impulsando la coordinación intersectorial necesaria para construir un enfoque de transición justa que posibilite el desarrollo de la salmonicultura sustentable y que gradualmente, pero decididamente, vaya saliendo desde las áreas protegidas. Sabemos la dificultad que genera este proceso y es por eso es que es muy importante contar con información disponible y validada y por eso es que estamos disponibles a escuchar todas las perspectivas y puntos de vista porque efectivamente requerimos avanzar ordenadamente en el desarrollo de actividades acuícolas sostenibles, competitivas y ecológicamente responsables. Por eso acepto esta invitación a participar de este seminario y por eso además, como Subsecretaría de Pesca, aceptamos el diálogo respecto de cada una de las fuentes de información y conocimiento que nos permitan ir avanzando en forma gradual, pero decidida en esta voluntad de ir elevando los estándares del desarrollo de la acuicultura para poder proyectarla en una perspectiva de largo plazo para Chile. Gracias por la invitación y mucha suerte en el diálogo. Muchas gracias, subsecretario. Para continuar, los dejo con Raimundo Soto. Él es doctor en Economía, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coautor junto a Hugo Silva del estudio Externalidades y Regulación de la Industria del Salmón en Chile y el resto del mundo, el cual busca ser un punto de partida para pensar en una estrategia que permite impulsar el desarrollo de una salmonicultura sustentable y competitiva, sumando a los distintos actores relacionados con la industria. Muchas gracias, Raimundo, por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días a todos. Gracias, Isabel, por la presentación. Quisiera agradecer también al Diario Financiero por la iniciativa de tener este seminario y al Consejo del Salmón por habernos contactado a Hugo y a mí para meternos en un tema que no conocíamos mucho, somos bien nuevos en el tema, pero es un tema fascinante y creemos que podemos aportar, como dijo el subsecretario Salas, desde la perspectiva de los economistas respecto de cómo enfrentar el tema de externalidades en la salmonicultura y cómo mejorar la regulación. Lo que yo voy a decir de ahora en adelante no compromete naturalmente ni al Consejo del Salmón ni a la Universidad Católica y son de nuestra responsabilidad cualquier opinión que hagamos. Voy a dar un pantallazo muy rápido de las contribuciones de la salmonicultura al país. En primer lugar, los números fríos. La producción de Chile es cerca de 1 millón de toneladas, algunos años un poquito más, algunos años un poquito menos. Y eso se transforma en exportaciones por alrededor de 5.000 millones de dólares. Esta es la segunda industria que exporta más en el país después del cobre. Genera alrededor de 30.000 empleos directos y unos 40.000 empleos indirectos. Y solo las 5 empresas socias del Consejo del Salmón establecieron contratos con 7.000 empresas proveedoras en el año 2020. Aquellas empresas que no están en el Consejo del Salmón probablemente tienen un número similar de proveedores. O sea, es una industria, como dijo Joao, y que son en particular muy importantes en las regiones de la macrozona sur. Ahora, esos son los números. Hay otra serie de impactos positivos en mejoramiento de la educación y del capital humano. Ha llegado mucha gente muy capacitada, se han desarrollado centros de capacitación en la zona, lo que es siempre muy positivo. Hay una adopción de mucho mejores tecnologías con el paso del tiempo, progresivamente. Se ha mejorado también la infraestructura y todo eso lleva a un mayor desarrollo humano. Es re difícil medir estos efectos, pero a simple vista se da cuenta uno de la importancia que tiene la industria en la zona al respecto. Una manera de medir qué tan eficiente o productiva es esta industria es mirar las exportaciones por empleo directo. El cobre, que es nuestro principal producto de exportación y una de las industrias más importantes del mundo también, exporta alrededor de $200.000 por
trabajador, la salmonicultura no se queda muy atrás y supera con largo a la fruta de exportación, los productos forestales o los vinos. En parte esto tiene que ver con las condiciones naturales que señaló Joana en su introducción, pero también tiene que ver con una capacidad productiva y una capacidad empresarial que es muy importante no desconocer. El salmón además tiene una característica bien notable y es que es extremadamente eficiente en convertir proteína vegetal en proteína animal, que es lo que la población en parte demanda, y por lo tanto por cada 100 kilos de alimento se consigue 55 kilos de salmón comestible, superando por largo al pollo, al cerdo, al vacuno y cualquier otra forma de carne comestible o de proteína animal. Por lo tanto, la industria salmonera es una de las que tiene la mayor productividad en Chile. Ahora, no estamos acá para mirar la parte rosa del negocio, sino para mirar los problemas que el negocio tiene y cómo la regulación puede ayudar a que estos problemas que la regulación produce, perdón, que la producción produce, sean minimizados o llevados a niveles que sean tolerables. El tema de externalidades negativas se refiere a efectos sobre terceros, que puede ser la población, puede ser el ambiente, las comunidades locales, etcétera, el mar. Son efectos negativos que se producen derivados de esta actividad económica y que si no se mitigan en la escala adecuada, pueden generar un problema. Estos efectos pueden ser transitorios o permanentes y una de las preguntas que hay respecto a la producción de salmón es si los efectos que produce negativos son transitorios o son permanentes. Un ejemplo claro de lo que es una externalidad negativa es lo que se produce en transporte en una ciudad. El servicio de transporte es súper valioso, pero lleva a dos tipos de problemas. Uno es la congestión y otro es la contaminación. Acabo de ser víctima de un taco espantoso tratando de llegar a la oficina, una externalidad de congestión que me afectó negativamente. Ahora, eso no significa que tengamos que eliminar el transporte, porque es un servicio muy valioso, pero hay que lidiar con los problemas de congestión y contaminación. Y en el caso de la producción de salmón, hay que lidiar con las eventualidades de externalidades negativas que les voy a mostrar un poco más adelante. La producción, sin embargo, de todos los bienes físicos genera de alguna manera externalidades negativas con las que hay que lidiar. Y en el caso del salmón no es una excepción, y estas son efectivamente en el lado ambiental. Entonces, para enfrentar estas externalidades negativas, ¿qué podemos hacer? ¿Hay que intervenir o no? Y acá hay que tener tres cosas en la cabeza que son muy importantes. La primera es que es posible intervenir y es recomendable intervenir en muchos casos. Por ejemplo, se pueden exigir a las empresas que implementen tecnologías de abatimiento. Podemos reducir la producción para reducir un poco las externalidades negativas. Podemos poner impuestos o subsidios para que las empresas desarrollen mejores tecnologías de producción. Así que es posible de hacer. Ahora, es deseable hacerlo siempre y cuando el costo de la intervención sea menor que el beneficio de reducir la externalidad. Ninguna intervención es gratuita, todas las intervenciones tienen un costo, desde el costo para el Estado hasta el costo para la población y para el sector productivo. Y por lo tanto, si vamos a intervenir, la evaluación tiene que estar muy bien hecha para justificar esa intervención. Y no estaríamos sentados aquí conversando si no fuera difícil. Si fuera fácil ya lo habríamos resuelto, pero es difícil. ¿Por qué? Porque es complicado establecer el monto de los daños. Para muchas de las cosas que suceden en el ambiente no tenemos buenas mediciones ni buenas evaluaciones. Porque no sabemos si los daños son permanentes o son transitorios. Y porque hay daños que no pueden ser previstos o que suceden diferidos en el tiempo y van a afectar, por ejemplo, a las generaciones que vienen más adelante. Es por ello que la regulación en general tiene que ser un proceso continuo, porque es complejo, hay que aprender por prueba y error muchas veces, y además porque las circunstancias van cambiando. Así que pensar en que vamos a encontrar una regulación óptima y para siempre es una quimera. Lo que hay que hacer es pensar en un mecanismo de regulación que esté continuamente adaptando esta, respondiendo a las distintas vicisitudes que van sucediendo. Entonces va a haber un trade-off, un dilema, una especie de contrapunto entre lograr una solución óptima, pero no necesariamente factible, y tener una solución factible, pero no necesariamente óptima. Y ese es el juego en el que estamos metidos. Las principales externalidades negativas de la salmonicultura se pueden resumir en cuatro. Uno es el impacto que podría tener en el cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero. Un segundo, que es la contaminación y deterioro del fondo marino, lo que técnicamente se llama eutrofización.
Luego puede haber impacto negativo en otras especies del ecosistema acuático, en particular en peces, y no es una externalidad necesariamente, pero dado que el consumo de antibióticos en Chile es bastante grande, lo hemos incluido en el estudio como un potencial impacto negativo por el uso de antibióticos. En términos de cuánto impactan el cambio climático y global, usualmente se mide por 4 o 5 indicadores. Estos están sacados de un paper de Poor y Nemechek de Science, de hace un par de años atrás. Y los 4 o 5 indicadores tienen que ver con emisión de gases de efecto invernadero. La línea roja es la acuicultura en general, no solo la salmonicultura, toda la acuicultura en general, y como ustedes pueden ver, emite muy pocos gases con efecto invernadero, ocupa muy poco suelo. Habría que en este caso hablar de volumen, porque ocupa un volumen en el mar, pero comparativamente con las otras especies y con la otra industria, ocupa muy poco suelo. Tienen muy poco efecto de acidificación, es decir, el aumento de CO2 equivalente en el ambiente, pero sí tiene efectos que no son despreciables en eutrofización. Y ese es uno de los puntos que la regulación debe atacar. Más que los otros, este es crucial. Aún así, la salmonicultura es una de las industrias que menos contribuye en Chile al cambio climático entre aquellos que producen proteínas. El uso de antibióticos es un problema complejo por dos razones. En primer lugar, hay que aclarar que el salmón procesado para consumo humano no contiene antibióticos. Esto no es un problema que va a afectar a la población, es un problema que va a afectar posiblemente al ambiente. Y los niveles de consumo en Chile de uso de antibióticos han ido decreciendo, pero son bastante inestables. Y son comparativamente altos con relación a productores en otras partes del mundo como Noruega o Escocia. Y esos otros productores ocupan como publicidad de la calidad de su producto que no tiene uso de antibióticos. Entonces, nosotros por razones de marketing y comerciales, pero también por razones ambientales, debiéramos pensar en serio en estudiar cuál es el efecto de y por qué causas se consumen tantos antibióticos en la industria. Ahora, en general, el estudio muestra y se apoya en otros estudios de otros centros de investigación en Chile que hacen un trabajo interesante, que hay insuficiente evidencia empírica sobre cuáles son los impactos positivos o negativos de la industria para efectos de diseñar o mejorar la regulación. Sabemos ciertas cosas en el área de biología marina, sabemos ciertas cosas en el área de manejo de animales, etcétera, pero tenemos muy poca información para mejorar o para diseñar una buena regulación. Y en particular, lo que nos falta son estudios sobre los impactos locales de la eutrofización y del uso de antibióticos. Lo que sucede en las distintas zonas de producción y en los distintos centros de producción. Ahí hay una falta de información que es bien importante y la necesidad es apremiante por dos razones. Primero, porque queremos proteger el ambiente y queremos que la industria sea sustentable. Pero además, porque este es un mercado tremendamente dinámico, como dijo Giovanna al principio, y hay hartas posibilidades de desarrollo, siempre y cuando podamos mantener la calidad ambiental que nos interesa. Si uno mira para dónde va la industria, se espera que la producción y las exportaciones de salmón crezcan sustancialmente en los siguientes 10 años. Ni siquiera en los siguientes 10 años porque ya estamos en el 2022, en los siguientes 7 u 8 años. La razón es la esbozó Giovanna, es un alimento de buena calidad, hay límite a la expansión de pesca industrial por razones de agotamiento de los volúmenes de peces en el mar. Es eficiente para convertir proteína, la gente quiere consumir salmón, y por eso es que los 4 países productores del mundo enfrentan entonces una demanda creciente que justifica expansiones de producción, siempre y cuando mantengamos el ambiente limpio. Noruega planea duplicar sus exportaciones en el 2030, Escocia planea crecer al 50% hasta el 2030, Canadá, que son jugadores más chicos que Chile en el mercado, Canadá tiene demasiados problemas ambientales y planea no crecer o crecer muy moderadamente. Incluso hay zonas de Canadá que están pensando eliminar los salmones. Chile, la verdad es que no tenemos un plan. Por eso pusimos 4 signos o 5 signos de interrogación. No tenemos un plan de desarrollo. Y eso es una debilidad a la que debemos enfrentar y que nos obliga a pensar en una mejor regulación. ¿Por qué Noruega puede crecer tanto?
aparte de ser el pionero en esta industria, lo que ha logrado Noruega y en lo que se basa su propuesta de crecer, de duplicar la producción al año 2030, es que son capaces de mantener altos estándares ambientales. ¿Y cómo se logra eso? Con una muy sólida base científica, con modelos oceanográficos, modelos de biología marina, etc. La base científica es crucial y está puesta como el número 1 en la estrategia de desarrollo de Noruega, porque además son capaces de combinar estándares generales para todo el país con estándares que son regionales y que son locales, algo que a nosotros nos falta porque tenemos estándares generales, pero no tenemos de los otros. Porque al mismo tiempo de darle libertad de acción al productor para que innove, para que sea cada vez más eficiente, para que proponga cómo reducir las externalidades negativas, Noruega tiene una fiscalización muy efectiva y da fuerte castigo a la violación de normas. Porque además han diseñado un mecanismo para controlar externalidades, y no estoy diciendo que los controlen completamente y que sean 100% efectivas, pero tienen un control de externalidades que funciona más o menos bien, con reglas que son súper simples, con objetivos que son muy específicos y con mediciones directas. Más adelante vamos a señalar que la regulación en Chile no está demasiado cerca al control de externalidades y cumple otro rol. La regulación además está en permanente adaptación, y esta adaptación de la regulación se hace sobre la base de trabajo común entre productores, autoridades y comunidades en la zona de producción. Y nosotros pensamos que este tipo de webinar en el que estamos es la base, o podría ser la base, de un trabajo común entre productores, autoridades y comunidades en la zona de producción para mejorar la regulación. Es una invitación a participar en el proceso de discusión de la regulación. Y el último punto, que es bien importante, es que en Noruega hay un sustancial apoyo estatal a la actividad. La autoridad está comprometida con el crecimiento de la producción. Y eso se traduce en transferencias en dinero, mejorando la infraestructura, mejorando los puertos, mejorando el acceso a distintos mercados, pero además porque el regulador tiene el personal suficiente con alto capital humano para detectar las necesidades de cambio en la regulación, lograr un acuerdo entre productores, autoridades y comunidades, y luego implementar el cambio regulatorio. Nosotros tenemos una regulación que nació más bien para enfrentar crisis, la crisis del virus Giza, la crisis de floraciones, etcétera, que siendo muy positiva y logrando enfrentar de buena manera esta crisis, no es necesariamente la mejor para el desarrollo sustentable. Está bien para enfrentar problemas de crisis, podría ser mejorada naturalmente, pero no es la mejor manera de regular el desarrollo a futuro. No estamos diciendo que haya que eliminarla, estamos diciendo que hay que complementarla con nuevas normas. ¿Y qué es lo que habría que regular? La verdad es que en el margen extensivo, es decir, cuánto puede crecer esta industria en términos de espacio, el número de concesiones y el número de centros que operan están fijos desde hace años, y no parece ser por ahí donde puede haber un desarrollo de la industria. El margen operativo está controlado por los informes ambientales, y tampoco hay mucho espacio de maniobra por ahí. Donde pareciera ser posible mejorar la regulación nacional es en el margen intensivo, es decir, con cuánta intensidad se produce la producción. Y esto en Chile se regula con dos sistemas, el sistema de PRS y el sistema de densidades, y el informe hace una discusión más larga de por qué estos sistemas no son necesariamente congruentes entre sí, lo que ya es un problema porque el productor tiene que decidir con cuál de los dos va a trabajar, y el regulador tiene el problema de tener que regular dos sistemas distintos. No proveen los mismos incentivos en términos ambientales o en términos de desarrollo, y no necesariamente están alineados con los problemas de externalidades ambientales. ¿Por qué? Porque vienen de la época en la que queríamos enfrentar una crisis y no en la que queremos reducir de manera sistemática las externalidades ambientales para que la producción sea sostenible. Entonces, la propuesta regulatoria que hacemos en este estudio tiene varios ejes. Un eje que consiste en estudiar y proponer un sistema único de regulación, no dos sistemas que tengan objetivos y medidas distintos. ¿Okay? Luego, alinear de mucho mejor forma nuestra regulación con el problema de externalidades.
Y en tercer lugar, contar con una estrategia de desarrollo sustentable que defina un objetivo ambiental principal y otros que sean subsidiarios o secundarios, y condicionar el crecimiento de la industria al desempeño según esos estándares. ¿Okay? Entonces, voy a pasar muy rápidamente por a todo esto. Le aviso que el informe es bien largo y súper detallado. Estoy haciendo un resumen que en realidad pasa muy por encima de todos los tópicos, pero los invito a ver o el resumen ejecutivo, que es un poco más cortito, o el informe completo, que es un poco más largo, pero que contiene mucho más elementos de lo que yo puedo decir en 15 o 20 minutos. Entonces, la primera parte de la propuesta general es establecer una estrategia nacional de desarrollo sustentable que tenga una visión de largo plazo y que permita crear algo que en otros países ha sido muy exitoso, que es un clúster productivo y de innovación con alta complejidad. Es decir, desarrollar una industria de primer nivel. Pero eso requiere una estrategia nacional que permita aprovechar las ventajas comparativas que decía Giovanna en su presentación respecto de las condiciones naturales del mar. Pero al mismo tiempo, que permita mantener esto sustentable en el tiempo, con mejor empleo, con descentralización de la actividad económica, con mejor recaudación tributaria en la zona y en el país, etc. Esto requiere involucrar, para hacer esta estrategia, a todos los actores, trabajadores, gremios, ambientalistas, empresarios, agencias del gobierno, universidades en particular, porque esto requiere de mucho trabajo de análisis de los datos y de análisis de la situación, a las comunidades locales que son afectadas directamente en algunos casos, anticipar desafíos sectoriales. Sabemos que van a venir nuevas restricciones en materia sanitaria y ambiental, y también sabemos que el mercado internacional cambia sus preferencias y hay que estar listo para enfrentar ese tipo de cosas. Y por último, nosotros no necesitamos ni inventar la rueda, lo que necesitamos es adaptar la rueda. Copiemos bien lo que se hace bien en Noruega, en Escocia o en Canadá, pero adaptémoslo a la situación local. ¿Por qué? Porque la industria en Chile opera en condiciones que son muy favorables, pero también son bien distintas de la de Noruega, Escocia o Canadá. Necesitamos fomentar sustancialmente la investigación científica que permita identificar, por un lado, qué problemas trae la producción de salmón y cuantificar qué tan grandes son estas externalidades. Entonces, hay que estudiar, por ejemplo, en profundidad. Un segundo, estoy ahí. Estudiar en profundidad y cuantificar los impactos del uso de antibióticos y que esta base científica permita informar al regulador sobre las condiciones locales de producción y, y respecto a las condiciones oceanográficas y sanitarias en esa ubicación. Necesitamos bajar la regulación a la zona local, no a la parte nacional. Y por último, creemos que hay espacio para revisar y optimizar la actual normativa de modo tal de que seamos más eficientes produciendo. Una producción que es más eficiente es una producción que causa menos externalidades negativas. Por eso es importante la eficiencia. Y entre otras cosas, por ejemplo, podemos discutir sobre la duración y la sincronización de los ciclos de producción y de descanso, tema de densidades máximas, localización de jaulas respecto de la distancia a tierra, etc. Y un segundo tópico es que creemos que es necesario mejorar la flexibilidad con la cual funciona el sistema, de modo tal de aprovechar nuevos lugares que son eficientes y que son además sustentables con la tecnología actual de producción y enfrentar, de una vez por todas, digo yo, los problemas del sistema de licencia y fortalecerlo. Es inevitable que la autoridad va a tener que entregar licencias de producción en esta industria. Ya hay entregado un número amplio de licencias, pero estas no están operando de modo de lograr una mejor asignación de los recursos y de alinear estas licencias con los objetivos ambientales que hacen sustentable la industria. No los aburro más con mi presentación, me quedo aquí, pero los invito a leer el informe. Hay harto material, hay cosas con las que ustedes van a estar de acuerdo, algunas pueden que no estén de acuerdo, pero es parte del debate que podamos tener una base sobre la cual discutir y nosotros tenemos la esperanza de que este informe sirva para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, por tu interesante presentación. Sin duda es necesario conversar y ahondar en varios de los puntos que mencionaste. Les comento además que el estudio ya se encuentra disponible en la página web del Consejo de Salmón, por si alguien quiere revisarlo.
Para vincular estos puntos con la experiencia y conocimiento de nuestros invitados, vamos a dar inicio al panel de conversación. Agradecemos a quienes nos están viendo a través de la transmisión en directo, porque ya tenemos una gran cantidad de conectados, más de 600, y los invitamos a realizar sus preguntas a través de redes sociales con el hashtag salmoniculturadf. Vamos a empezar entonces. La primera pregunta que les voy a hacer es para todos, y les voy a pedir sí que las respuestas sean de 2-3 minutos más o menos para que no nos extendamos tanto y podamos todos participar. Entonces voy a partir por Sandra. Sandra, de acuerdo con el estudio, este sector productivo se ha desarrollado en muy poco tiempo y ha creado una cadena de valor asociada. Por eso es imprescindible contar con una estrategia nacional de desarrollo sustentable con una visión estratégica de largo plazo que permita la creación de un clúster productivo de innovación de alta complejidad, tal como mencionaba Raimundo. ¿Coincide con esta afirmación? ¿Qué cree que se debe hacer o priorizar para avanzar en esta dirección? Bueno, la industria del salmón para Chile es definitivamente una industria súper importante, de hecho lo muestra el estudio, pero primero tenemos que definir, o tiene que definir el Estado, qué tan importante es la industria del salmón para Chile, ¿ya? Definir cuáles son las capacidades de carga o cuáles son los niveles de producción que debiera tener, a qué tasa crecer. Noruega, por supuesto, es un país largo, tiene producción a lo largo de toda la costa, ¿cierto? Pero Chile, la producción de Chile solamente está concentrada en 2 regiones, en la región de los lagos y en la región de Aysén. Por lo tanto, tenemos que definir a qué tasa se puede crecer sin afectar el ambiente marino, por un lado, y por otro lado, también identificar cuáles son las características que tienen las diferentes concesiones. Chile hoy día tiene asignadas aproximadamente 1.300 concesiones para el cultivo de salmón, de las cuales se han estado usando solamente el 30% para la producción del 1.000.000 de toneladas que hubo el año pasado aproximadamente. Por lo tanto, Chile ya llegó a un nivel de 1.000.000 de toneladas que se realizan principalmente en 2 regiones. Lo importante es caracterizar las concesiones y definir cuáles son las capacidades que tiene cada una de ellas, más que tener, ¿cierto?, una base general para cada una de ellas. Por lo tanto, se requieren estudios ambientales, oceanográficos, para poder identificar cuáles son las potencialidades que tiene cada una de las concesiones y cuánto podría llegar a crecer cada una de ellas. Eso. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Ahora te pregunto lo mismo a ti, Rafael. ¿Tú coincides con esta afirmación de que hay que realizar un clúster productivo de innovación de alta complejidad y cómo podríamos lograrlo? Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días primero y gracias por la invitación y la posibilidad de reflexionar con Raimundo y con Sandra y otros sobre un tema tan importante. Mal que mal lo decía Raimundo, lo dicen todos, hay que recordar, son más de 5.000 millones de dólares de exportación, solo superado por el cobre. Ojalá, además, yo sí revisé el estudio completo y ojalá tuviéramos un estudio como este para cada uno de los sectores que son relevantes para las exportaciones de Chile. Probablemente funcionaríamos mucho mejor y podríamos imaginarnos más cerca del mundo avanzado. Déjenme, solo para complementar lo que decía Sandra, para tratar de no repetir ideas, a mí me gustaría plantear, tal vez desde la experiencia de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en la que yo hoy día estoy involucrado, desde lo que nosotros hemos estudiado, algunos comentarios. En este caso particular, estoy pensando que en la comisión hicimos 2 estudios sectoriales en estos últimos 4 años, uno en minería, el primero de ellos, y el segundo en construcción. Son sectores bien distintos, pero que tienen desafíos similares. Y eso quería plantear acá, no porque yo tenga certeza de que en el mundo del salmón, de la acuicultura, esto sea exactamente así, pero si uno lo ve en un sector tan relevante como la minería, en donde revisamos no pequeños productores, pero las 11 faenas más importantes del país, y luego en construcción, donde sí vimos una muestra más heterogénea con grandes, medianas y pequeñas empresas, y lo que se repitió en ambos informes, y estoy simplificando esto al extremo, y que es algo que me llamó mucho la atención y por eso lo menciono, es que si uno piensa en una estrategia a largo plazo, que es lo que están planteando ustedes, si uno piensa en la necesidad de mirar esto en su conjunto, uno dice, bueno, ¿quiénes son los actores involucrados? Lo decía muy bien Raimundo, está el Estado con la regulación, está el mercado, están los actores privados, los productores, ¿no es cierto?, que son los que en definitiva generan la actividad directamente, y además,
conectado con ellos está todo el mundo de las ideas, de la investigación, de la academia, las universidades y otros centros de pensamiento que generan el análisis. Cuando uno se para en el Estado, básicamente está pensando en un objetivo público, ¿no es cierto? Y perdonen a los que no son del sector. Entonces, ¿cuáles son los bienes públicos, los que le interesan a todo el país, que tienen que ser resueltos para que esta industria contribuya al país como un todo y no solo a ella misma? Y cuando uno se para en la realidad, los actores de la industria son bienes privados. Ellas lo que están haciendo es tratar de ser empresas productivas para ser más competitivas y poder entonces llegar a la mayor cantidad de mercados posibles con un buen producto, un precio más bajo, etcétera. Pero entre medio de estos bienes públicos y estos bienes privados, y perdonen el comentario técnico, existen ciertos intereses que tienen un aspecto público, pero también un aspecto privado, y que están, si ustedes quieren, supeditados al interés de cada empresa, pero fundamentalmente en torno al interés de la industria como un todo. En economía los llamamos bienes club. Hay temas, por ejemplo, en el mundo de la minería relacionados con la capacitación, temas relacionados con el riesgo que significa ir probando maneras de producir distintas, pero que pueden terminar no funcionando, que cada empresa por separado muchas veces no está en condiciones de asumir, pero que la industria como un todo debería estar pensando. Por favor, estoy pensando en la industria asumiendo un rol en donde yo entiendo que desde la regulación hay que tener mucho cuidado de que el trabajo conjunto de los actores, de las empresas, no choque con los intereses fundamentales de libre competencia. Pero sí son aspectos estos, insisto, que permitirían que la industria como un todo, más allá de cada actor individualmente, funcione mejor. Y le permitiría entonces al sector de los salmones plantearse ante el resto del mundo, ante el mercado global, de una manera más competitiva. Lo que encontramos tanto en minería como en construcción es que cuando uno llega a los bienes club, los que están entre el bien público y el bien privado, el trabajo de la industria es muy precario. Imagínense ustedes, minería, las 11 faenas más grandes son algunas de las empresas más relevantes a nivel mundial en términos de actividad económica, y sin embargo encontramos, solo lo estoy planteando como diagnóstico, en nuestro informe de la comisión, que había mucho espacio para que un trabajo conjunto permitiera que la minería chilena fuera una minería que conversara más con los desafíos que hoy día el mundo completo impone. No solo en materia medioambiental, también en otros aspectos que son más locales, como el tema de la capacitación. Entonces, ahí, y quiero cerrar acá, insisto, para complementar lo que decía Sandra, a mí me parece que el rol, está Joana acá, de los gremios, es absolutamente esencial. Esto lo conversaba alguna vez con un par de personas en términos de cómo se plantean los gremios, y no estoy haciendo una evaluación del gremio en el mundo del salmón, lo estoy pensando como concepto general. Conversaba con gente experta en esto y cómo se plantean los gremios en el mundo avanzado y cómo funcionan en Chile en general. Y uno se encuentra con diferencias que son bien notables en términos del rol que son capaces de cumplir articulando, imponiendo o promoviendo una visión a largo plazo, etc. Entonces, yo quería levantar este punto porque, insisto, yo no esperaba cuando hicimos el informe en minería, por ejemplo, por la relevancia y recursos involucrados, que este tipo de problemas iban a estar presentes, y la verdad que son muy, muy relevantes. Así que yo le dedicaría algo de esfuerzo desde el estudio que hace Raimundo, que hace, ¿no es cierto, Hugo, para identificar cómo lo que trabaja Joana puede contribuir para que algo que ya han estado haciendo salga incluso mejor hacia adelante y esta sea una industria que de verdad pueda funcionar bien a largo plazo. Muchas gracias, Rafael. Es súper importante el punto que tú mencionas. Quiero hacer una breve pausa para mencionar que ya tenemos más de 1000 conectados, hay mucho interés con este tema, así que quería preguntarle a Raimundo si tú en el fondo coincides con lo que está diciendo ahora Rafael en términos de cómo la industria debe plantearse y cómo este debe ser un esfuerzo mancomunado por llegar a ciertos puntos comunes que permitan en el fondo el desarrollo, más allá de la regulación, el aporte que tienen que hacer también los privados dentro de este desarrollo sostenible. No puedo estar más de acuerdo con Sandra y con Rafael en las cosas que dijeron. Voy a colgarme del tema de Rafa, que es el que estábamos recién conversando. Efectivamente hay un espacio entre la actividad privada y la actividad del regulador, en el que hay cierto tipo de desafíos y de bienes que son re importantes de enfrentar, y Rafa le llamó bienes club. Me encanta saber que tienen un nombre. Y ahora, en el estudio tocamos dos puntos que son re importantes respecto de bienes club. Uno es que podemos aprender de la experiencia de Noruega en dos dimensiones. La primera es que Noruega intentó durante muchos años, y fue un rotundo fracaso,
manejar centralizadamente la producción y la exportación. El problema que se produjo ahí es que, mirado desde el lado de los consumidores y de los países que son rivales, esta coordinación fue interpretada como un intento por hacer competencia desleal. Entonces la Unión Europea, por un lado, y los Estados Unidos, por otro lado, demandaron a Noruega. ¿Ok? Y se metieron en un lío que tomó más o menos 10 años resolver. No estoy diciendo que no va a pasar eso, pero estoy diciendo que en el minuto de proveer bienes club hay que ser sumamente cuidadoso de la manera como se hace, de modo tal que no haya espacio para que esto sea mal interpretado como una manera de coludir entre los productores o incluso entre los productores y el Estado. Ese es un punto re importante que la experiencia noruega nos enseña que tenemos que hacerlo con cuidado. Y no digo que no se pueda hacer, al contrario, digo que sí se puede hacer. Y en eso la experiencia noruega también nos ayuda de nuevo, porque ellos han sido capaces de ordenar y tener una estrategia de desarrollo mediante la incorporación de todos los actores en la discusión. Y esa incorporación de todos los actores en la discusión, en el último gran proyecto de regulación en Noruega, que es el sistema de semáforo y todo eso, hubo casi 3 años de discusiones previas entre más de 50 grupos distintos interesados en la industria del salmón, que fueron los que llevaron todas sus preocupaciones, desde los ambientalistas hasta los consumidores, desde los productores hasta las comunidades locales. Las universidades participó el regulador. Esa amplia participación lo que hace es que es capaz de identificar por un lado y de producir propuestas para que hayan bienes club, para que haya esta cosa que no es ni propio del regulador ni propio del regulado. Entonces, en ese sentido yo creo que hay un montón de espacio y Sandra puso el dedo en la llaga, el informe lo hace, pero yo creo que Sandra lo hizo con mucho más elegancia que nosotros, y es que las capacidades de carga de distintas partes de la región de los lagos, en la región de Aysén y eventualmente mar afuera, si es que se empieza a desarrollar esa tecnología. Esas capacidades de carga no están estudiadas y por lo tanto, mientras no sepamos cuánto es lo que el mar es capaz de soportar sustentablemente, va a ser muy difícil avanzar. Y ese es otro tipo de bien club, es un bien que no lo puede proveer el sector privado, no lo puede proveer el Estado por su lado, tiene que proveerse con la participación de la mayor cantidad de gente posible que nos permita considerar todos los ángulos y llegar a, de nuevo, no es la solución óptima, pero es factible y es sustentable. Así que estoy feliz de los dos comentarios que se han hecho, y en particular vamos a poner la palabra bien club a lo largo de las siguientes presentaciones de este informe. Todos vamos sumando cosas y aprendiendo cosas nuevas en este webinar. Les comento, hay algunos que están preguntando dónde pueden encontrar el informe. Es en la página del Consejo del Salmón, en www.consejodesalmon.cl, en la sección publicaciones. Ya hay varios interesados en conocer directamente el informe. Sandra, te quería preguntar, hoy el mundo exige ser más sostenible, ya lo estábamos conversando, y la industria de salmonicultura tiene desafíos pendientes. ¿Cuál cree usted que son los mayores desafíos y cómo visualizan que se debe armar una hoja de ruta para conciliar los desafíos? Estos dos objetivos, digamos, que son tener que crezca la industria, pero al mismo tiempo que sea sostenible y con altos estándares medioambientales. Bueno, ese es uno de los temas y uno de los desafíos más grandes que tiene la industria del salmón y que tiene la industria del salmón a nivel mundial, no solamente en Chile. Y dentro de las problemáticas identificadas desde su inicio, pero que hoy día son mucho más potentes, está el tema sanitario, definitivamente, y de hecho, todo lo que son las regulaciones en Chile, desde el punto de vista sanitario, fueron enfocadas justamente en el tema bioseguridad, que se hicieron mucho más sólida o mucho más estricta después del brote del virus ISA. Pero eso va de la mano también con el tema ambiental. Y ahí es donde han habido una serie de modificaciones en las regulaciones, no solamente a nivel de Chile, también a nivel de los otros países competidores, y un poco lo que comentaban recién, de que las últimas modificaciones que está realizando Noruega están centradas en lo que es el piojo de mar, que son los semáforos, ¿cierto?
y que el centro cultivo va a poder aumentar o disminuir la biomasa dependiendo de la carga de parásitos. Pero ahí hay una gran diferencia con Chile de nuevo, porque en Chile nosotros el piojo de mar no tiene un efecto tan relevante como lo tiene en Noruega, donde tiene un efecto sobre las poblaciones silvestres de salmones. Nosotros no tenemos ese problema, pero sí sabemos, y hay estudios que lo demuestran y probablemente se requiere mucho más información con respecto al efecto de los antiparasitarios en el ambiente marino. Ahora, uno de los puntos complejos que tiene Chile, igual que todo el mundo apela a que se requiere más investigación, más conocimiento para definir capacidad de carga, daño ambiental, control de enfermedades, etc. Y aquí hay todo lo que es porque este es un negocio, la acuicultura, la salmonicultura es un negocio, es una actividad importante, una actividad económica importante, y se tiene que hacer cargo también la industria del salmón con este tema. En Noruega hay un fondo que recupera el 0,3% de las exportaciones y que va destinado justamente a realizar investigación sobre problemas que son transversales a toda la industria, principalmente con foco en el tema ambiental y en el tema sanitario. Por lo tanto, yo creo que ese es un buen modelo a seguir por parte de la industria salmonera en Chile, ¿cierto?, para poder enfrentar todos estos problemas donde se requiere conocimiento y donde se requiere investigación. La investigación, cubrir la investigación, pagar investigación es cara para todos los países. Y acá la industria tiene que hacerse parte de contribuir a la investigación también. Eso. Muchas gracias, Sandra. Es súper interesante lo que mencionas. ¿Qué opinas tú, Rafael, de esa iniciativa de destinar una parte de las propias exportaciones para dedicarlo a investigación? Bueno, sí, voy a decir lo mismo que dijo Raimundo, totalmente de acuerdo. Si querían debate, aquí parece que debate no va a haber mucho, pero bueno, en temas tan importantes como este y en un país que está tan separado hoy día, yo creo que hace bien de repente que nos pongamos de acuerdo. Encontrar puntos comunes, sí. Y sumemos y nos complementemos exactamente, en vez de estar restándonos. Oye, déjame nuevamente una cosa un poquito anecdótica para provocar. Estaba pensando en experiencias nuevamente de otros sectores y tratar de traerlas, extrapolarlas a lo que puede ocurrir acá. Imagino que a varios les pasó. Yo en un viaje tuve la suerte hace como 10 años atrás de estar en Nueva York, me metí en un restaurante y vi la carta y me encontré, iba a pedir, esto fue hace 10 años, para que nadie se sienta atacado hoy día, y miré el salmón, pero lo miré como miré otras cosas, y tenía un asterisco el salmón y abajo decía, este salmón no es chileno. Y conversé con la persona del restaurante y estaba toda esta cosa en Nueva York, en estos restaurantes medio fancy de que acá lo que se estaba produciendo no cumplía con los estándares que exige hoy día el mundo actual y por lo tanto ellos se comprometían a que no estaban comprando salmón en Chile. Es fuerte, ¿no? Estamos hablando nuevamente de más de 5.000 millones de dólares, un país súper exitoso, segundo productor en el mundo. Mucho cuidado porque este tipo de cuestiones de repente puede acabar con una industria que hoy día para el país es absolutamente esencial y que tiene tanto potencial por todo lo que se ha dicho para que el mundo funcione mejor. Entonces, en ese contexto, de ese ejemplo, quiero decir una cosita más a propósito, y con esto cierro, de cómo se relacionan las empresas, la industria con su entorno, a propósito de lo que pasó, de lo que aprendimos en minería. Saben ustedes que esto es para relevar, para llevar al extremo la importancia de la conversación y comunicación con los actores interesados, ya sea localmente, que es lo que uno siempre piensa, pero también globalmente hoy día, sobre todo cuando esta industria es una industria que funciona abriéndose al mundo. En Chile y en Australia, si uno mide el tiempo necesario para desarrollar un proyecto grande de inversión en el sector minero, el número es, en los dos casos, en Australia y en Chile, más o menos 8 años, desde el primer momento hasta el momento en el que ya comienza a funcionar el proyecto. 8 años tarda entonces una empresa en transformar una idea en realidad para empezar a producir. Entonces uno podría decir, oye, que hay un mito, se dice que en Chile desde la regulación, desde la capacidad del sector privado cuesta mucho más hacer las cosas, los australianos son mucho más eficientes que nosotros, logran partir rápido, no, se demoran los mismos 8 años. Pero cuando uno disecta estos 8 años, cuando uno escarba un poquito, se da cuenta que en realidad lo que llevó a que tardara 8 años el proceso, desde la idea a la realidad práctica, es súper distinto, porque mientras en Australia cerca del 85% de ese tiempo tuvo que ver con la interacción entre el productor
y actores, en ese caso locales, porque estamos hablando de minería, pero también actores globales, para poder validar lo que se está empezando a hacer, y 15% restante es regulación desde la autoridad, por 1000 razones, laboral, de seguridad, absolutamente esencial. 15% de esos 8 años es regulación, y, como digo, 85% es trabajo conjunto con actores interesados, que probablemente hace 3 décadas atrás no representaba nada del tiempo. En Chile es totalmente al revés. Cerca del 95% del tiempo es por exigencias regulatorias. Esto me va a llevar después a hablar un poquito del Estado, pero no ahora, sí que se puede. Y 5% solo es un tiempo que se dedicó a trabajar con las comunidades interesadas, ajenas a la empresa, pero que pueden terminar parando o permitiendo que un proyecto sea realidad. Entonces, yo creo que ahí hay un esfuerzo que hay que hacer, y cualquier cosa que está haciendo la industria del salmón para, como se ha dicho aquí hasta el cansancio, avanzar en esta dirección, probablemente solo va a tener que aumentar, solo va a tener que mejorar, porque a medida que el tiempo pase, estas exigencias desde afuera de cada una de las empresas y la industria van a ser cada vez mayores. Muchas gracias, Rafael. Raimundo, te toco directamente, o sea, ustedes son los investigadores los que están presentando este estudio. Efectivamente, existen estas barreras para hacer estudios, para hacer más estudios que tienen que ver con el financiamiento, que tienen que ver con el tiempo, y cómo podemos, y cuál es la importancia de la investigación para avanzar en esta doble estrategia, que es ser sustentable y al mismo tiempo ser rentable. Estás muteado en este momento, así que te pido que actives tu micrófono. A lo mejor era mucho más claro cuando estaba muteado, pero bueno. Vimos que sonreíste por lo menos. No, decía que no fue mucho, decía que estaba muy de acuerdo con Sandra y con Rafa. A ver, ¿se necesita plata? Obvio. Esto es una inversión. Esto es una inversión en la capacidad, primero, de ser sustentable y luego de ser exitoso y de poder mantener esta industria funcionando y mantener todos los beneficios que produce. Así que esto es una inversión, esto no es consumo, esto no estamos saliendo a comer, aunque a Rafa le gusta salir a comer. No estamos saliendo a comer, estamos invirtiendo para el futuro. Eso requiere plata, pero requiere plata no solo del sector privado, y yo creo que este seminario y esta investigación que se está haciendo y otras que se están haciendo, financiadas por el sector privado, demuestran que hay un compromiso por entender la situación y mejorar. Pero además se necesita capital humano, se necesita conocimiento, se necesita gente preparada. Y esa gente preparada tiene que estar obviamente en el sector privado, pero también en el Estado. Y yo tengo la percepción, a lo mejor estoy equivocado, que hay insuficientes recursos en dinero y en capital humano para tener una regulación de primer nivel. Lo que se está haciendo es súper valioso y la gente que está trabajando ahí lo hace bien, pero yo no creo que sea suficiente cantidad de gente. Si vamos a tener una regulación mucho más compleja que va a requerir mediciones en el lugar, efectos locales, efectos, como dijo Sandra, de antiparasitario, que hay que estudiar, se requiere que el Estado tenga plata y tenga capital humano, que el sector privado tenga plata y tenga capital humano, y que el sistema universitario, el sistema de generación de conocimiento participe activamente. Y en ese sentido, a mí me sorprende un poco, voy a ser un poco bruto en esto. Esto es una industria de 5.000 millones de dólares con muy pocos centros de investigación. Un poco no, Rafa a lo mejor me puede corregir, pero el cobre es una industria gigantesca en Chile que tiene muy poca investigación local. Y en particular hay muy poca investigación para la regulación. Puede haber investigación para otras áreas, pero para la regulación sabemos re poco. Y tenemos re pocos elementos para regular bien. Entonces, ¿hay que poner plata? Claro que hay que poner plata. Y no estoy promocionándome como uno de los futuros beneficiarios de la plata del Estado del sector privado, para nada. Creo que hay que hacerlo coordinadamente, hay que identificar los temas que son importantes, hay que tener una estrategia de nuevo nacional que nos diga esto es lo que hay que investigar, esta es la manera de acopiar recursos del sector privado y del Estado para generar una base científica que sea importante en la regulación. Ahora, si me quieren contratar, yo feliz. Agarramos el gustito, parece, a esta investigación. Tú sabes, recuerda, perdón, muy cortito, Isabel, siempre la última línea de toda consultoría tiene que recomendar una consultoría adicional. Siempre. No, esa es una ley del mundo de las asesorías.
Así es. No solo nosotros lo estamos pasando bien, también tenemos una alta audiencia, como les había dicho, más de 1000 conectados, y nos están empezando a llegar preguntas con el hashtag salmoniculturadf en redes sociales. Una de ellas es de Francisco Morey, que dice, ya que todos los panelistas asumen que no hay suficiente investigación sobre capacidad de carga, ¿no correspondería aplicar el principio precautorio, especialmente en la expansión a Magallanes? Sandra, ¿quieres responder esta pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, el tema es justamente de cuánto podemos crecer. Se requiere estudio, obviamente, y se requiere definir. Dentro de las 1.700 concesiones que están autorizadas, yo creo que habría que definirlas y a lo mejor, no sé si es un calendario, pero clasificación. Concesiones tipo A, tipo B, tipo C, de acuerdo a las características que tengan. Yo les comentaba que aproximadamente un 30% de las concesiones disponibles hoy día son las que están produciendo este 1.000.000 de toneladas. O sea, si nosotros quisiéramos usar las 1.700 concesiones, podríamos triplicar la producción actual. Pero obviamente no todas las concesiones tienen las características ni las condiciones para poder crecer. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el principio precautorio, estoy de acuerdo de que hay que clasificar las concesiones con respecto a las características ambientales, oceanográficas y cuánto puede sostener cada una de ellas. Probablemente estos son estudios locales que deberá de realizar cada una de las empresas en cada uno de sus sitios, porque es súper difícil poder extrapolar esto hacia todas las concesiones. Se requieren estudios, se requiere intervención por parte de los mismos titulares de las empresas para poder definir cuáles son las características, porque es súper difícil que el Estado pueda decirle estas son las concesiones que pueden producir o cuánto. Yo creo que hay que categorizar en concesiones categoría A, B y C y ver cuál es la posibilidad de crecimiento que tiene cada una de esas. Sandra, aprovechando que usted es nuestra representante, digamos, de regiones en este panel, y una de las cosas que decía el estudio es que si bien hay que tener una estrategia nacional, también hay que tomar en cuenta las características particulares de cada uno de los sectores. Digamos, no se puede establecer los mismos principios porque la actividad se concentra en 2 regiones, usted lo decía, 2 o 3 regiones, digamos. ¿Le parece a usted que falta también eso, pensar un poco la estrategia de una forma un poco más regional? En este caso en particular, tal como decía Rafael, la minería se concentra no, en el norte, pero también tenemos minería en Rancagua, por ejemplo, o en la quinta región, tenemos un poco más distribuido, acá es mucho más junto. ¿Le parece que tiene que haber como una combinación entre la estrategia nacional y también una estrategia regional? Bueno, partiendo por que la salmonicultura se realiza en la zona sur austral, que está concentrada en la región de los lagos y en la región de Aysén, tiene que haber una estrategia definitivamente regional. Sin salmonicultura, estas regiones se caen, y eso lo vimos en el año 2007 con el problema del virus ISA. Pero además es una estrategia nacional, porque también aporta al PIB nacional. Es tremendamente relevante. Somos el 8º país en importancia en la acuicultura mundial. 7º lugar está Noruega, nosotros estamos en el lugar 8, el resto de los países son todos asiáticos. Si nos vamos a la producción de salmón, somos los segundos productores a nivel mundial. Nos debiera de llenar de orgullo, definitivamente. Pero sabemos que tenemos una serie de desafíos, principalmente de tipo ambiental y de tipo sanitario. No podemos crecer indefinidamente, tenemos que saber cuáles son las proyecciones y ahí viene la estrategia. Deberíamos tener una estrategia a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, tratar de resolver los problemas que sabemos que tenemos, y eso debiera ser el piso para poder proyectarse hacia futuro. Noruega, la verdad que la tiene mucho más fácil que Chile, porque ellos producen 1,5 millones de toneladas aproximadamente, pero lo producen a lo largo de todo el país. O sea, si definimos la longitud en costa que tiene Chile con respecto a la longitud de costa que tiene Noruega, Noruega puede crecer fácilmente 5 veces más que Chile, si es que ocupa toda la longitud de costa.
Pero tampoco es tan fácil, porque en realidad uno de los problemas más importantes que enfrenta la salmonicultura a nivel mundial son justamente los problemas patológicos. Y uno de esos es el piojo de mar. Y de hecho, los semáforos que implementó Noruega en estas últimas modificaciones están relacionados justamente a le permito crecer más cuando la carga de parásitos es más baja con respecto a otros sectores. Pero todo eso está definido también por estudios medioambientales, oceanográficos, o sea, ahí está mal debe. Históricamente el mar se ha visto en Chile en forma horizontal y en realidad lo tenemos que ver en forma vertical, hacia profundidad. ¿Cuánto podemos producir? ¿Cuáles son las características que tienen? ¿Cómo nos podemos expandir? Se requiere estudio, definitivamente. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. Realmente es súper interesante los puntos que estás mencionando. Rafael, tú que estás en la Comisión Nacional de Productividad, ¿cómo podemos mejorar nuestra competitividad en este sector? ¿Qué estrategias son necesarias? Tú también dijiste que querías mencionar un poco cuál era el rol del Estado. Sí, ya, perfecto. Déjame aprovechar de golpear un poquito al regulador, porque esto es algo que se repite una y otra vez, porque aquí hemos planteado los desafíos, se ha hablado de la importancia, obviamente, del Estado, el mercado, el mundo académico, la sociedad civil, etc. Si alguno de estos participantes no hace bien su pega, es imposible imaginar este sector potenciándose y contribuyendo con... como sabemos puede hacerlo y replicando lo que vemos también en el mundo nórdico, etc. Dicho eso, tal vez cerrar entonces con una crítica, un poquito una autocrítica, dado que yo estoy en una institución que es pública también, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Hay mucho que avanzar en materia regulatoria. Es imposible imaginar al sector suficientemente competitivo, productivo, si el regulador no está haciendo bien su pega. Y en Chile yo ahí destacaría dos elementos que me parece que son, al menos, esto en el estudio está, y viendo las distintas maneras de mejorar la regulación que se plantea en el estudio, yo las comparto. E invito a la gente a que vaya a esa sección, porque creo que además es muy representativa de lo que pasa en muchos otros sectores en términos de cómo el Estado se acerca a su rol regulador tan necesario, tan importante por razones obvias, y tan destructivo y tan castigador cuando se hace mal. Esto no tiene que ver con regular menos, por favor, tiene que ver con regular mejor. A veces es más, a veces es menos, pero lo importante es que sea la regulación óptima para el desafío que se enfrenta en ese lugar. Hay dos cosas que a mí me molestan profundamente de cómo nos aproximamos a la regulación en Chile. Una que tal vez, es un poquito más acotada, pero tiene que ver con cómo intuitivamente la gente se aproxima al mundo regulatorio, y es que no se puede hacer buena regulación si tú no interactúas todo lo posible, todo lo necesario con el regulado. Cuando digo interactuar, estoy provocando, no significa que uno va a llamar al regulado para que el regulado te diga cómo regular. Pero es imposible regular bien si tú no eres capaz de interactuar con el que vas a regular, que conoce la realidad de la industria desde adentro todos los días. Si después el regulado te dice algo que no es correcto, bueno, uno tiene todo el poder como regulador para no confiar más en ese actor y plantearse de otra manera coercitivamente. Pero es fundamental que el regulador converse, trabaje permanentemente con el que va a ser regulado para poder estar pensando en eventuales necesidades en la regulación. Y en ese contexto lo complemento ahora con algo que me molesta profundamente y que a esta altura del partido en un país como Chile es totalmente inaceptable, y es que en Chile hacemos muy poco, si algo, y voy a decir exageradamente nada, de evaluación de impacto regulatorio en términos sistemáticos. La verdad es que los países avanzados no son avanzados porque están siempre regulando bien, no son avanzados porque no cometen errores, sino que son avanzados, estoy exagerando, porque son capaces de pillar los problemas con mayor rapidez y tienen un proceso metodológicamente sistemático que les permite volver al inicio para repensar regulaciones, normas, maneras de hacer las cosas desde el Estado. En Chile no hacemos eso de manera sistemática, no tenemos la menor idea de qué impacto están o no teniendo determinadas regulaciones, y por lo tanto difícilmente podemos tener un diagnóstico adecuado con respecto a qué tenemos que hacer en términos de cambio de esa misma regulación. Yo diría que no vamos a ser capaces de tener industrias que sean verdaderamente competitivas si no tenemos regulaciones que se piensen, se diseñen y se implementen a través de un proceso que permita dinámicamente estar de forma continua evaluando el impacto de lo que estamos regulando y al mismo tiempo mejorando esa regulación en función de aquellas cosas que no están funcionando como esperábamos que funcionaran desde el Estado.
Esa sería mi crítica principal al proceso regulatorio chileno, la falta de evaluación de impacto sistemática y comprensiva de esta herramienta que es tan necesaria para que el país y los distintos sectores funcionen bien. Muchas gracias, Rafael. Ya estamos terminando, digamos, estas son las últimas preguntas porque ya estamos en el tiempo. Entonces, para ir cerrando, Raimundo, ustedes el estudio lo basaron también es una experiencia comparada, ¿no?, con lo que está pasando en otros grandes productores como Escocia, como Noruega. ¿Qué lecciones podemos sacar de otros países salmonicultores como este para armar nuestra estrategia de largo plazo? ¿Cuáles son las principales lecciones que nosotros podemos sacar de acuerdo a lo que ustedes vieron en el estudio? Ya aprendí. Mira, yo creo que mucho de lo que dijo Sandra y lo que dijo Rafael respecto de cómo enfrentar la regulación es lo que uno aprende de mirar cómo los otros países han enfrentado la regulación. En alguna medida, Noruega, que siempre hablamos de Noruega por dos razones. Primero, porque son el productor número uno y uno tiene que mirar al que le está yendo bien. Y lo segundo es porque han metido la pata con un entusiasmo extraordinario durante muchos años. Han hecho muchas cosas muy mal, pero como dijo Rafa, una vez que hacen algo mal, hay capacidad en el sistema de volver atrás y decir, uy, metimos la pata aquí, hay que arreglarlo de esta otra forma. Y hay espacio y tolerancia para entender de que la regulación no es algo que se ponga de una vez para siempre y esté perfecta. Es algo que hay que construir de a poco. Entonces, la experiencia que uno ve entre Noruega, Escocia y Canadá, que son los principales países que estudiamos, es que Noruega ha logrado armar esta institucionalidad que le permite regular por un lado y mejorar la regulación, corregir errores, etcétera, con participación de todos. Canadá, en el otro lado, es un país que tiene un montón de problemas de articular su propia regulación. Primero porque es un país federal y hay entonces leyes federales y hay leyes que son a nivel de provincia, porque hay distintas maneras de entender el rol de las comunidades y el rol del Estado, etc. Pero es un país que en este momento, de acuerdo a la información que tenemos, la producción está de alguna manera limitada por la mala capacidad de regular, de generar una regulación que es propia. Escocia está como a mitad de camino, además tiene que lidiar con la Comunidad Europea, que es un animal bastante complicado en términos de normas y de restricciones. Pero yo creo que el punto central de mirar la experiencia comparada es tratar de entender no de qué problemas tuvieron, eso es lo mismo que tenemos nosotros, sino de cómo enfrentaron los problemas, bien o mal, bien para copiarlo y adaptarlo a Chile, mal para no meter la pata en esa misma dirección. Y en este sentido, la experiencia noruega, yo creo que hay demasiado que aprender de ese país todavía, que podría mejorar muchísimo nuestra regulación. Pero vuelvo un minuto atrás. Necesitamos tener mucho mejor información, necesitamos gastar plata en tener mucho mejor información, mucha mejor capacidad regulatoria si queremos seguir compitiendo con los grandes. Si seguimos como estamos, como dice Rafa, de alguna manera, hipotecamos nuestro futuro porque no somos capaces de aprender de nuestros propios errores. Y una industria que no aprende de sus propios errores y un regulador que no aprende de sus propios errores está condenado de alguna manera a quedarse donde está o eventualmente incluso a reducirse o desaparecer. Muchas gracias, Raimundo. Ya estamos en el tiempo. Muchas gracias al panel por esta interesante conversación en el encuentro de hoy, El futuro de la salmonicultura en Chile. Sin duda hay desafíos, tal como vimos, y trabajo por hacer, pero es muy interesante generar estos espacios de conversación junto a expertos como ustedes. A nombre de DF Live de Diario Financiero, agradezco a todos y todas por su participación el día de hoy. También agradecemos al Consejo del Salmón por relevar estos temas y los invitamos a contestar una encuesta que será enviada a sus correos electrónicos y a seguir conectados para impulsar esta gran comunidad de DF Live. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Chao. Muchas gracias. A diario nos conectamos a un universo ilimitado de contenidos. Podrías estar haciendo un match, viendo una serie, asistiendo a un encuentro digital del DF Live o leyendo sobre una nueva planta de hidrógeno verde. Como en la vida hay contenido para todo, también lo hay de negocios. DF Digital Premium. Contenidos de negocios para la vida de hoy.
Suscríbete ahora y obtén acceso ilimitado a df.cl, DF+, Financial Times y mucho más. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas. En el mar están los recursos. En nosotros está protegerlos. En el mar está el desarrollo de nuestras regiones. En nosotros está hacerlo inclusivo. En el mar está la base de una economía global. En nosotros está hacerla sostenible. En el mar está la alimentación del planeta. En nosotros está que llegue a más personas. En el mar está el futuro. En nosotros, el compromiso. Conocen nuestros compromisos en consejodelsalmón.cl. Consejo del Salmón. El futuro de la Tierra está en el mar.